complejo que demanda la atención y la participación de todos. Ayer se destacaba además que en correspondencia con el contexto epidemiológico se han realizado algunas modificaciones al protocolo cubano de manejo clínico de pacientes con COVID-19. Este presta especial atención a los pacientes calificados de alto riesgo, aquellas personas con mayores posibilidades de alcanzar el estado de gravedad por sus comorbilidades de base. La nueva versión, se conocía ayer, fue presentada en el encuentro del presidente cubano con los científicos y expertos en el enfrentamiento a la COVID-19. En este espacio, además, se mostró la tendencia al alza de nuevos casos en los próximos días, por lo que se vuelve a insistir en la autorresponsabilidad, la disciplina y en la necesidad de superar las dificultades en la base para el diagnóstico y aislamiento temprano de sospechosos y confirmados. Me acompaña en esta jornada la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y le doy la bienvenida ya, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días para usted. Buen día, Gisela, a ti, al equipo que hace posible esta transmisión, la intérprete de lenguas de señas y todas las personas que siguen la información. Como tú decías, un día con malos indicadores, por decirlo de alguna manera, que lejos de aplastarnos, lo que nos hace es darnos cuenta de la necesidad de que realmente se cumpla con todo lo que está establecido. Efectivamente, ayer se planteó en la reunión de los científicos con el presidente, con todas las autoridades del país, bueno, pues el nuevo protocolo o las modificaciones que se hacen al protocolo de tratamiento, ya que nuestros científicos no descansan. Nuestros científicos, nuestros médicos que atienden directamente a los pacientes, los intensivistas, no descansan en buscar una solución o lograr una evolución lo más favorable posible a un grupo de pacientes que ya de hecho tienen un grupo de comorbilidades que a veces hacen difícil el tratamiento y su recuperación, pero realmente no descansan y para seguir teniendo indicadores favorables como lo hemos logrado en nuestro país. Hoy lamentablemente 4 fallecidos, nuestras condolencias a familiares, a amistades, realmente es una cifra elevada que además se ha mantenido en los días, que lleva a un grupo de esfuerzos médicos que están 24 horas a la cabeza de los pacientes, cuidándolos, buscando nuevas formas, haciendo maniobras que permitan su recuperación, pero que muchas veces la evolución de esta enfermedad es así. Por eso vamos a ver al final la cifra de fallecidos que hay en el mundo, que realmente es algo alarmante porque nos damos cuenta de la evolución. Un paciente que fallece de 88 años del municipio de Santiago, en la provincia de igual nombre, antecedente de contacto de un caso positivo, elemento epidemiológico de mucho valor, con antecedentes de ser un hipertenso, tener hipertensión arterial. Realmente este paciente tuvo una evolución muy rápida, las complicaciones. Comenzó con el día 19, comenzó inicialmente con síntomas, con tos húmeda, sin expectoración y falta de aire. Siempre digo, para que nos demos cuenta la variedad de síntomas que tiene esta enfermedad. Acudió al médico, se detectó, fue inmediatamente ingresado en una sala de alto riesgo, se identificó que era un paciente PCR positivo y después de una corta estadía con un grupo de complicaciones fundamentalmente respiratorias, empeoró mucho el cuadro respiratorio, pues a pesar del esfuerzo de los especialistas de terapia intensiva, hace una parada cardíaca de la cual no es posible recuperarlo mediante las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Como ven, una evolución muy rápida.
lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amigos. El otro es un paciente de 81 años del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana, también contacto de un caso confirmado, en este caso de un viajero con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, combinación de muy malos resultados, como hemos visto en muchos de los casos, que inició con los síntomas desde el día 15 de enero, con una tos y falta de aire. Fue necesario ingresarlo después de una estadía hospitalaria de 8 días, 5 de ellos en terapia intensiva. Desde el día 17 de enero comenzó a agravarse la falta de aire, la hipoxemia severa, trastornos de ritmo cardíaco, fue necesario intubarlo y lamentablemente las complicaciones se siguieron haciendo cada vez más severas, de más difícil manejo ventilatorio, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia y no es posible reanimarlo con las maniobras que se realizaron. El paciente fallece. Nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra es una paciente de 80 años de edad del municipio de Santa Clara, en esta provincia, que reside o residía en un área donde se ha reportado casos positivos, o sea, un área donde tiene transmisión la enfermedad, con antecedentes de tener hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, fibrosis pulmonar. Todas estas afecciones pulmonares son de muy mal pronóstico cuando adquieren la COVID, que comenzó los síntomas el 21 de enero, lamentablemente con una estadía hospitalaria de 5 días, de ellos 3 en terapia intensiva. Esta paciente, los síntomas iniciales fueron fiebre, tos, falta de aire y toma del estado general, muy característico en algunos de estos pacientes. Fue ingresada, como habíamos dicho, y lamentablemente el día 25 empeoró su cuadro respiratorio, hizo taquicardia intensa, broncoespasmo severo, mejoró, pero lamentablemente en el día de ayer hace una parada cardíaca en asistolia que no se recupera con las maniobras de reanimación. Como ustedes ven, un día, como dijo Gisela hace unos días, un día luctuoso, realmente no es desagradable siempre que tenemos que comenzar nuestra conferencia con estas informaciones. Reiteramos nuestras condolencias familiares y amistades. De esa manera, Cuba amanece con 10.154 pacientes ingresados, 3.339 sospechosos, 1.951 en vigilancia. No necesariamente, esta vigilancia no necesariamente tiene que estar en hospitales, muchas veces en centros de vigilancia de pacientes, y confirmados activos, 4.864 personas que tienen en estos momentos el PCR positivo y que se encuentran ingresados en nuestras unidades de salud. Una cifra alta, doctor. Alta, una cifra alta de activos que se ha venido manteniendo también en el tiempo, en los días. Un número de muestras que, si bien no llegamos a las 15.000 que habíamos logrado los 2 días anteriores, fueron 14.527 y 825, la cifra más elevada de casos confirmados en Cuba durante toda la pandemia, desde el mes de marzo del año 2020, pues se diagnosticaron en el día de ayer. Reitero, 825 personas con la COVID-19 fueron diagnosticadas ayer. Estos funcionaron todos los laboratorios de biología molecular. Ya con este resultado del día de hoy, pues se acumulan 1.823.454 casos confirmados en nuestro país y 23.439 personas han resultado positivas a la COVID-19. Estamos hablando del 1,29%. Ayer, como siempre digo,
se procesaron muestras de todos los territorios de nuestro país. Ayer me mandaban una nota, no sé si lo publicaban en Cuba Debate, que yo siempre digo, bueno, y del resto también. Es que sería muy largo estar diciendo de todas las provincias, mencionando cada uno. Yo menciono las más significativas, como La Habana, con un 40,1% de todas las procesadas, Santiago de Cuba con el 12%, Ciego de Ávila con el 10,3%, de Matanzas el 8,6%, de Holguín el 4,4%, Artemisa el 4,3%, de Villa Clara 3,5%, pero sería realmente un poco tedioso estar repitiendo todos los municipios, todas las provincias. De hecho, el diagnosticar, creo que es el otro aspecto, el diagnosticar lamentablemente casos de prácticamente todas las provincias, traduce que se han procesado muestras de cada uno de ellos. El 88,8%, fíjense que este es un porciento que se mantiene entre el 80 y el 90% de todos los casos diagnosticados en el día de ayer fueron contactos de casos confirmados, que es, como siempre digo, el grupo de riesgo más importante, y por eso es la necesidad del ingreso domiciliario, del estudio al quinto día. Y ya con este comportamiento del día de ayer, el 81,4% de todos los diagnosticados en nuestro país, pues han sido contactos de un caso confirmado previamente. El 2,9% tiene fuente de infección en el extranjero, y con esto ya se acumula un 17% con fuente de infección en el extranjero, y en 68 de los casos diagnosticados ayer se trabaja intensamente para buscar cuál fue la fuente de infección que lo generó, que, como siempre reitero, esta es una cifra que casi en el día se va depurando la fuente de infección, porque además para el trabajo nuestro, para el trabajo epidemiológico, para el trabajo de salud, es muy importante encontrar la fuente de infección. El 35 de los casos diagnosticados ayer están vinculados directamente con viajeros internacionales, y ya en el acumulado el 57,5% desde el día 15 de noviembre, pues que se han diagnosticado en Cuba, pues ha estado vinculado con viajeros internacionales. Por provincia, nuevamente la provincia de La Habana, con el mayor número de casos confirmados, ahí lo tienen 334, le sigue Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, preocupante. Muy elevado, 195. Guantánamo también, teniendo en cuenta las poblaciones de estos territorios, 95. Matanzas 39, Camagüey 9, Ciego de Ávila 31, Villa Clara 14, Holguín 23, Artemisa 17, Pinar del Río 31, Mayabeque 21, Santi Espíritus Granma de 4, Granma 5, y Las Tunas 4 personas se diagnosticaron ayer con la enfermedad. Nuevamente una dispersión bastante importante en todas las provincias del país, aunque en menor cantidad que en días anteriores. El 51,6% de los diagnosticados del sexo femenino en el día de ayer, y ya se acumula el 48,4% del sexo femenino que se han diagnosticado en Cuba. Ayer 48,4% del sexo masculino, aunque en el acumulado un discreto por ciento superior, 51,6%. Por grupos de edades, menores de 20 años, 89 niños, jóvenes, adolescentes se diagnostican en el día de ayer, cifra que sigue siendo muy elevada. En edades pediátricas, de esos 89, 76, más elevada todavía, por lo que significa las edades pediátricas, y muchas veces, como hemos dicho, hasta lactantes se diagnostican. 2.457 de ellos es el acumulado que se ha diagnosticado
desde que comenzó la pandemia. 2.457 en edades pediátricas han sido diagnosticados en nuestro país. Hoy activos también la cifra más elevada, 518, que se encuentran ingresados en nuestros hospitales pediátricos. Se ha recuperado el 81,4% y de todos los pacientes que hemos tenido en las últimas semanas graves, críticos, pues queda un paciente en estado grave, pero que me explicaba la doctora Lisset que con una evolución estable. De 20 a 39, 286 personas son diagnosticadas en el día de ayer. De 40 a 59, 290. Y de más de 60, otra cifra muy elevada por los riesgos que representa esta edad. 160 personas diagnosticadas con la COVID en el día de ayer. El 42,5% de los diagnosticados en el día de ayer totalmente asintomáticos. Sin embargo, en el acumulado, el 57,4% han sido asintomáticos de todos los diagnosticados en Cuba. De los 825, nuevamente, y me ayudan con el gráfico donde salen los autóctonos y los importados. 801 casos autóctonos y 24 importados, que como ustedes ven, prácticamente desde hace 15 días, pues ha estado predominando los casos autóctonos sobre los importados, ya que se han tomado un grupo. Parece que no es posible ahí está, muchas gracias, ¿no? Ahí, porque ahí yo lo que... 801 autóctonos. 801 autóctonos y 24 importados. Como ustedes ven, es lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, después que se aplicaron las medidas de reducción de vuelos, del PCR a la entrada, pues realmente ha habido una disminución de los casos importados. No obstante, como siempre decimos, en esos autóctonos que se diagnostican todos los días, muchas veces la relación o el contacto infectante ha sido o directamente con una persona que ha sido importado el diagnóstico o con un contacto de esa persona que ha estado infectada. Eso oscila entre un 70 y un 80%. Ahí, como también se puede ver en este gráfico, pues el número total de casos es la cifra más alta que hemos tenido, como ya yo dije, durante toda la pandemia, y como ven, ha ido incrementándose. De los 801 casos autóctonos, 733, el 91,5 contactos de casos confirmados. Y el 68,5% relacionado con casos importados. Los casos importados en el día de ayer, 24. 6 de la provincia de Artemisa, 1 de San Cristóbal, 1 del Mariel, 1 de Bahía Honda, 2 de San Antonio de los Baños, 1 de Guira de Melena. De la provincia de La Habana se diagnostican 2 casos importados, los 2 del municipio Playa. De la provincia de Mayabeque igualmente 2 casos, 1 del municipio San Los José, de Las Lajas y 1 de Güines. De Matanza, las 2 personas diagnosticadas importadas ayer son del municipio Cabecera y del municipio de Cárdenas. En Villa Clara se diagnostican 2 casos importados, 1 de Placeta y 1 de Santa Clara. Ciego Dávila, los 4 importados son de Morón. Así nos ha estado pasando en estos últimos días, un número importante del municipio de Morón. En Camagüey, del municipio Cabecera, el caso importado. En Santiago, los 3 importados, 2 de Santiago, 1 de Palma Soriano. En Guantánamo, los 2 importados, 1 de Baracoa y 1 del municipio Baracoa. Digo, 1 del municipio Guantánamo. Por países, 12 de los importados, pues procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica. 5 de Rusia, 3 de Haití,
uno de México, uno de Colombia y uno de Alemania. Y se diagnostican ayer 16 extranjeros que no necesariamente tienen que ser casos importados. Muchas veces los extranjeros que se diagnostican pues son casos autóctonos, o sea, han adquirido la enfermedad por transmisión en el país. 4 rusos, un mexicano, un alemán, un colombiano, todos estos casos importados, uno de Burkina Faso, 2 de Dominica, 1 de Guyana, 1 de Kenia, 1 de Nigeria, 1 de Estados Unidos, un palestino, todos estos autóctonos, al igual que 1 de Sierra Leona, que también es autóctono, y son autóctonos y contactos de casos confirmados. Los casos autóctonos, la cifra más elevada, 801. Pinar del Río con un número elevado, 31. 21 del municipio cabecera, 5 de Minas de Matahambre, 2 de Los Palacios y 1 de San Luis, al igual que 1 de Consolación del Sur y 1 de Guane. En Artemisa se diagnostican 11 casos autóctonos, 3 de Guanajaya, al igual que 3 del Mariel, 2 de Candelaria, 2 de San Cristóbal y 1 de Alquizar. La Habana con la cifra más elevada, como ya habíamos dicho, 332 casos autóctonos. 10 de octubre, que también ayer tenía la cifra más elevada de casos, si mal no recuerdo, eran como 70 Eran casos. 70. Eran 70 casos. Hoy 45, ¿no? Hoy es 45. No escampa para 10 de octubre. Es una transmisión muy importante. Plaza de la Revolución con 37, Centro Habana 31, Cerro 30, Boyeros 29, La Lisa 25, Playa 23, Arroyo Naranjo 23, San Miguel del Padrón 22, Marianao 7, Habana Vieja 16, Cotorro 14, Guanabacoa 12, Habana del Este 11 y del municipio de Regla pues se diagnostican 7 personas autóctonas en el día de ayer. Mayabé que confirma 19 casos autóctonos, 7 del municipio de San José de las Lajas, 5 de Madruga, 4 de Bajucal, 2 de Quibicán y 1 del municipio Jaruco. En Matanzas se confirman también, una cifra elevada, 37 casos autóctonos. Matanzas municipio 16, Cárdenas 14, son los 2 municipios de esta provincia con una mayor incidencia de casos de COVID autóctonos, Los Arabos 2 y 1 de Perico, 1 de Pedro Betancur, 1 de Colón, 1 de Jovellanos y 1 de Limonar. Otra característica de lo que está ocurriendo en Matanzas es también una dispersión importante, como la que acabamos de ver también en la provincia de La Habana. Cienfuegos diagnostica 3 casos hoy, autóctonos, del municipio Cabecera, de Villa Clara 12, del municipio Santa Clara 7, Ranchuelo 2, y 1 de Calvarín, 1 de Encrucijada y 1 de Manicaragua. En Santi Espíritu, los 4 casos confirmados ayer autóctonos son 2 de Santi Espíritu y 2 de Trinidad. En Ciego de Ávila, una cifra también elevada, 27 del municipio Cabecera, el mayor número, 13 de Morón 9, de 1 de enero 2, de Bolivia 2 y de Majagua 1. Los 8 casos confirmados de la provincia de Camagüey, pues del municipio Cabecera. Los 23 casos confirmados de la provincia de Holguín, 12 de Moa, 7 de Holguín, 2 de Mayarí, 1 de Báguano y 1 de Cacocún. En Las Tunas se confirman 4 casos autóctonos, 3 en el municipio Cabecera y 1 en Jesús Menéndez. En Granma, 5 casos autóctonos, Bayamo 3, Guisa 1 y Bartolomé Mazó 1. Santiago de Cuba también con una cifra elevada, 192. Como ha pasado todos estos últimos días, el municipio Cabecera con el mayor número, 173. San Luis 6, Songolamaya 5, Palma Soriano 3, Contramaestre 2, Guamá 2, Segundo Frente 1. Guantánamo con una cifra elevada de casos, estamos hablando de 93 casos confirmados.
Del municipio cabecera, como ha ocurrido también en los últimos días, el mayor número, 74, una transmisión muy importante. San Antonio del Sur, 11, Baracoa 2, Manuel Tame 2, Yateras 2, Salvador 1 y Maicí 1. Y me detengo en Yateras, me lo decía el doctor Somarriba, Robertico es geógrafo esta mañana, era el único municipio que habíamos mantenido. Ayer lo leía yo en Granma, doctor. Sí, salió, había sido el único municipio desde el inicio de la epidemia sin transmisión. Era Tercer Frente y Yatera, Tercer Frente de Santiago. Tercer Frente ya hace unos días, una semana, se confirmaron casos. Y Yateras en el día de ayer confirma los 2 primeros casos de COVID. Eso lo que nos habla es de la transmisión que hemos tenido en el país, o sea, realmente una transmisión muy importante. Como ustedes ven, esta mañana yo veía las cifras y de verdad que uno se impresiona, ¿no? Ya desde anoche sabíamos que era una cifra elevada, eso se trabaja toda la madrugada por un equipo de compañeros, pero esta mañana ya cuando veíamos la cifra final, realmente uno dice, bueno, es que las cosas no van saliendo. Bueno, primero, la característica de la enfermedad. Segundo, como también se ha dicho, se explicó ayer en la reunión con los científicos, el presidente, pues se van a adoptar diferentes protocolos, diferentes aspectos que realmente logren un impacto mayor en estos resultados. Y no por decirlo en último lugar, menos importante, pues la participación de todo nuestro pueblo, como lo ha hecho con todas las tareas que la revolución ha venido desarrollando. Con este comportamiento del día de ayer, pues Guantánamo se mantiene con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Estamos hablando de una tasa de 202,12. Le sigue La Habana con una tasa de 132,84, Santiago de Cuba 109,34, Matanzas 91,93 y en ese orden Ciego de Ávila, Cienfuegos, Mayabeque, Artemisa, Pinar del Río, Villa Clara, el municipio especial Isla de la Juventud, Camagüey con 25,1 y por debajo de 20, Holguín, Santi Espíritus, Las Tunas y Granma. Granma, la provincia de Granma. Las Tunas y Granma en azul clarito en el mapa. En azul, sí, Las Tunas con 7,13 y Granma con 6,24. Con un control de la epidemia. Sí, aunque ellos y los otros noche en una videoconferencia lo expresaban, que a pesar de que gracias al trabajo que vienen realizando, tienen unas tasas inferiores, sin embargo, muy preocupados y muy ocupados, como están todos los consejos de defensa de nuestro país, para que realmente no se vaya de la mano esta situación. Y la curva que se veía ahí a la izquierda, bueno, pues con un incremento. Los municipios con mayor, ahí está la curva a la izquierda, bien, esa, ahora, los municipios donde se concentra el 46,2% de toda la incidencia de COVID en los últimos 15 días. Pues comenzamos por el municipio Guantánamo con un por ciento elevado, 374,4, una tasa elevada. Le sigue Centro Habana, Habana Vieja, municipio Santiago de Cuba, Caimanera, Matanzas, Regla, Cerro, Boyero, 10 de octubre, Majagua y Plaza. Fíjense que de todos estos, un total de 5, 6, 7, pues pertenecen a la provincia de La Habana, que son los municipios que tienen, aquí se ve, de La Habana son 7 municipios, de Guantánamo 2, de Ciego 1, de Matanzas 1 y de Santiago de Cuba 1. Son los municipios, reitero, donde se concentra el 46,2% de toda la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días. De toda no,
de la mayor tasa de incidencia en los últimos 15 días. Guantánamo, que la ponemos porque es la provincia con una tasa mayor en el país, se ha venido manteniendo a pesar del esfuerzo de sus territorios en ese lugar, pues con el 100% ya de todos sus municipios afectados, el municipio cabecera y los territorios fronterizos con la mayor complejidad y, como se ve en la curva a la derecha, con una tendencia al incremento de los casos. El municipio Guantánamo con la mayor tasa, 374.4. Caimanera en segundo lugar, 167.98. Salvador, 128.33. San Antonio, Niceto y Manuel Tame. La provincia de La Habana, que ya vimos de los municipios de mayor tasa, pues tenía 7. Primero, la tendencia también ascendente, Centro Habana, 200,457, Habana Vieja, Regla, Cerro, Boyeros, 10 de octubre, Plaza, Cotorro, entre los de mayor incidencia de casos. Y en Santiago de Cuba, dispersión en todos sus municipios, la cabecera provincial con la mayor complejidad, con una tasa de 191,37, Guamá, increíblemente, que es un municipio tranquilo, con 58,21, San Luis, Songolamaya, Mella, Contramaestre y, como se ve, una tendencia al incremento. Ese es el comportamiento por provincias y por territorio en nuestro país. En resumen, de los 23.439 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, como siempre digo, desde marzo que se diagnosticaron los 3 primeros, ingresados, una cifra elevada, 4.864, que es el 20,7%. De esos 4.864, 4.821, el 99,1%, pues con una evolución clínica estable. Lamentamos en el día de hoy tener que informar 4 personas que fallecieron con la enfermedad en el día de ayer. Eso hace un total de 204 fallecidos en el día, en el acumulado, que da una letalidad de 0,87% en Cuba, que pudiéramos decir, comparada con el mundo, 2,2%, comparada con las Américas, 2,3%, es una letalidad baja. Para nosotros, inconforme. Y se hace de todo para lograr reducir esta letalidad, que además hemos visto que ha sido el comportamiento en las últimas semanas. Oye, me disculpan para tomar un poquito de agua. La Nación reporta hoy una situación compleja a partir de la alta transmisión del virus. Hasta este momento, lo ha dicho en esta conferencia el doctor Francisco Durán, 825 cubanos se han diagnosticado con la enfermedad. Usted reflejaba incluso el balance general, doctor, hasta este momento por cada una de las provincias y veíamos que como acumulado total crece también el % de letalidad por COVID-19 en el país. Así es. No es COVID, fíjense, no, yo me he chequeado y no es COVID, pero de todas formas yo tengo un componente alérgico que a veces me da estas cosas, aunque me voy a chequear. 2 personas que se evacuaron desde el principio de la enfermedad. Ayer 3 personas diagnosticadas retornaron a sus países y ya suman 44. Una cifra que si no hubiera sido por el número de casos diagnosticados, pudiéramos decir una cifra alta. 622 altas en el día de ayer. Pero de todas formas el balance es negativo, porque los diagnosticados fueron más. Eso hace que el número de activos pues se incremente, porque son personas que van incrementando el ingreso hospitalario, son casos activos confirmados
y realmente es una de las cosas en las cuales se trabaja para lograr que esto tenga otro comportamiento. Ya con las 622 altas en el día de ayer, el 78,2% de todas las personas diagnosticadas con la enfermedad en Cuba, pues han sido recuperadas, se encuentran de alta. Tenemos todavía una cifra elevada de casos en unidades de cuidado intensivo, cifra elevada que no va en correspondencia con una mayor virulencia del virus, valga la redundancia, con una mayor agresividad, por lo menos eso no se ha demostrado. Es que realmente cuando se incrementan los casos, cuando los casos se incrementan en los grupos de edades que hemos estado viendo, cuando analizamos cada caso y vemos muchas veces las comorbilidades que se asocian, pues indiscutiblemente el número de casos pues, en terapia intensiva se eleva. Hoy 43 pacientes confirmados en terapias intensivas, de ellos 16 críticos y 27 graves. Y por último, el gráfico que nos permite hablar de casos fallecidos durante todos los meses a partir de la pandemia, donde se puede apreciar cómo ya en el mes de enero es la cifra que ya sí triplica la más alta que habíamos tenido en todos los meses. Si pudiera mencionarla, doctor, porque no tenemos Sí. el gráfico en pantalla en estos momentos. Sí, la cifra total del mes de enero, 11.383 casos confirmados hasta el día de ayer 26 de enero, o sea, todavía nos faltan 4 días de este mes, para 5 días prácticamente. Entonces, 11.383. Y la cifra más elevada que habíamos tenido, como yo he dicho, fue diciembre, con 3.675. Dese cuenta de la magnitud de la transmisión. Y lamentablemente también, me lo reforzaba esta mañana el doctor Somarriba, 58 fallecidos, que en números absolutos es el número más elevado de fallecidos que hemos tenido en un mes hasta este momento. El anterior fue abril, como siempre digo, con 57 fallecidos, claro, con una tasa de letalidad extremadamente elevada, porque fueron 57 fallecidos, pero con un número muy reducido de casos confirmados. Claro, en aquel momento, sin la experiencia, sin los avances científicos que se tienen para su manejo. Este es el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, complejo, transmisión importante en todos los territorios, ya en todos los municipios hemos tenido casos con este incremento, esta nueva oleada o esta oleada como le llaman, o este rebrote, como también le llaman algunos a lo que ha estado sucediendo, con ajustes en las medidas de restricción que se están aplicando, con un esfuerzo, yo quiero, y ya varias personas me lo han dicho, Durán, resáltalo, un esfuerzo de todos, pero un esfuerzo del personal de salud. Aquí hay colectivos que llevan meses y meses trabajando intensamente, con mucha atención. Hay que tener claro que permanecen 14 días ahí, pegados en zona roja, con el riesgo de adquirir la enfermedad, a pesar de que usan sus medios de protección, pero la contagiosidad de esta enfermedad es muy peligrosa. Como siempre digo, no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ningún trabajador de la salud. Hemos tenido casos infectados, unos relacionados con su trabajo, otros relacionados con transmisión en la comunidad, como le puede pasar a cualquier cubano, pero que realmente no escatiman horario, no escatiman con sacrificio de la familia, que muchas veces se separa de una madre, de un familiar, durante un mes prácticamente, y que realmente ahí, al lado del cañón, como decimos los cubanos.
Sacrificio que se libra en los hospitales del país ante el nuevo rebrote de la epidemia. Atención Cuba, hoy La Nación confirmaba 825 personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus. Sigue marcando Cuba un nuevo récord. La tendencia es al alza, al incremento del número de contagios en cada jornada. De ahí la importancia de la colaboración, de la participación de todos y de la actuación también integral en cada comunidad. Como datos relevantes manejados en conferencia de prensa, tenemos que hasta este minuto, ayer La Nación reportó 4 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. En lo que va del mes de enero, 58 fallecidos. Es la segunda cifra más alta después del pasado mes de abril de fallecidos en el país. Como acumulado total 204. Total de personas ingresadas en los hospitales del país con la COVID-19, 10.154. Ayer decíamos, casi nos acercábamos a los 10.000. Hoy superamos esta cifra. De este total, 4.864 se encuentran confirmados con el nuevo coronavirus. Del total de muestras analizadas ayer, 14.000 muestras PCR para el diagnóstico de la enfermedad. De este total, 825, 43 cubanos se mantienen en terapia intensiva, 68 sin fuente de infección precisada. Las provincias con mayores cifras, niveles de contagio en esta jornada: en primer lugar, La Habana, que sigue en la puntera, lamentable esta estadística, sigue en la puntera de provincias con el nuevo coronavirus, con la mayor dispersión del virus SARS-CoV-2 en estos momentos. La Habana reportaba al cierre del día de ayer 334 nuevos pacientes con la COVID-19. Santiago de Cuba, 195. También atención a los santiagueros, una alta transmisión, lo explicaba en esta conferencia el epidemiólogo. Guantánamo, 95. Guantánamo hoy con una transmisión en el 100% de sus municipios. 76 menores diagnosticados en esta jornada, 518 casos activos entre niños y jóvenes hoy reportados con el nuevo coronavirus en los hospitales del país, 160 diagnosticados por COVID-19 del total de 825 mayores de 60 años, adultos mayores, un grupo de riesgo, y de los 825 pacientes diagnosticados, 801 son autóctonos y 24 importados. Sigue La Nación en tensión por estas cifras, récord absoluto hasta este momento por la COVID-19, pero usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana porque aún tenemos más informaciones que compartir. Y entramos en el segundo momento de conferencia. Nos acompaña en esta hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y queríamos compartir con ustedes algunas noticias también en redes sociales, y es que hay una imagen que ha trascendido en esta jornada. Cuba Debate incluso se hacía eco de la noticia. Nosotros tenemos en estos momentos la imagen que habla de un abrazo de un personal sanitario a un niño discapacitado. Si es posible, el apoyo gráfico en estos momentos da cuenta de esta noticia. Cuba Debate, la imagen de un enfermero brasileño que se arriesga a contagiarse de COVID-19 para calmar a un paciente con síndrome Down. Y aquí lo tenemos. Si revisamos en detalles esta noticia, vemos cómo en medio de la complejidad el enfermero habla, doctor, de que es un paciente que necesitaba del consuelo en estos momentos porque no entendía la técnica de atención respiratoria
que le está proporcionando en la foto el enfermero, y ha trascendido, es la imagen del día, lo ha puesto Cuba Debate y habla justamente de la compleja situación que vive Brasil. Lo traíamos a propósito del análisis de la estadística del mundo a través del impacto, debido al impacto del nuevo coronavirus, y es justamente del estado de Amazonas, donde ha tenido lugar también una situación a partir de la falta de oxígeno que se ha reportado en Brasil. Brasil, que es un país de nuestra región que ha tenido un enfrentamiento allí difícil al virus SARS-CoV-2 a partir del incremento desmedido de nuevos casos en cada jornada. Y ahora sí, doctor, la estadística que siempre nos llega a través de las cifras más actualizadas que usted proporciona. Ese es el altruismo del personal de salud, que sacrifica su salud, porque realmente ahí se ve el enfermero pegado con el riesgo de adquirirlo, ¿no? Y yo decía, y tú ratificabas, nuestro personal de los hospitales, pero el personal de la atención primaria también juega un papel muy importante. Brasil, como tú bien decías, pues con una situación muy compleja. Manaus, la capital del Amazonas, pues realmente también muy compleja. Incluso fue necesario que se le aportara oxígeno para poder tratar a los pacientes. Ya el mundo, los 190 países que han estado confirmando COVID-19, pues ya la cifra llegó a los 100 millones y al paso que va pronto estará en los 101 y quizás un poco más. 100.940.913 personas confirmadas con la COVID-19. De ellos, lo que es peor, hoy activos 75.320.742, 38.167 activos, y lo que es peor, una cifra de fallecidos muy elevada, 2.169.948, con una letalidad del 2,4%. Las Américas, que aporta el 25,63%, perdón, el 45,63% de todos los casos del mundo, pues ya con una cifra de 44.943.707 casos confirmados. Y también una cifra muy elevada de personas de la región de las Américas que han fallecido. 1.028.692, que es el 2,3% de los casos del mundo. En la relación de los más afectados se mantiene Estados Unidos, Norteamérica, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España e Italia. Y en la región de las Américas, pues Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, México, Perú y Canadá son los países con una mayor afectación. Como se ve, una situación que ustedes dirán, oiga, pero se ha ido avanzando en los millones de vacunas que se han ido poniendo, pero siempre ratificamos, eso demora. Eso demora hasta que se logre una cobertura de población vacunada que realmente permita contener la enfermedad. Hoy tenemos a la mano nuestro comportamiento. Y yo quería, Gisela y el resto de los compañeros, si me lo permiten, un poco que reforzar lo del comportamiento con un gráfico que habla de la importancia de esto, del nasobuco, que nos molesta, no nos gusta, no teníamos hábito, pero que en definitiva, bueno, pues ahí está. Ahí tienen primero dos personas que no tienen protección, con un 90% de riesgo de transmisión. Cuando uno de las dos tiene nasobuco puesto, pues el riesgo baja a un 30%. Cuando ya los dos se han protegido, pues baja a un 5%, cuando ya mantiene un distanciamiento, pues baja a un 5%. Cuando los dos tienen nasobuco puesto,
pues baja a un 1,5%. Y cuando tienen el nasobuco puesto y la separación es de 1 metro, dice ahí en esa pantalla que me dio José Raúl anoche, pero ya hoy se habla de 1,5 y ya en muchos lugares se plantean 2 metros de separación para que realmente se logre el 0% de riesgo que tenemos ahí. Nosotros estamos guardando el 1,5, doctor. ¿Tendremos que guardar el 2 metros? Quizás nos vamos a sentar un poquito más lejos. Porque está hoy en el % del 5% de riesgo de transmisión. Y yo los refuerzo, él me dio también otros que vamos a ir poniendo diariamente, porque yo creo que hay veces que los gráficos dicen más que muchas cosas que uno pueda explicar, ¿no? Pero yo lo hago para insistir con la población, porque lamentablemente todavía se sigue viendo el montón de personas uno arriba del otro, con o sin nasobuco, y creo que ahí queda claro que si hay medida que da buenos resultados es el nasobuco y el distanciamiento. A eso ponle las soluciones desinfectantes. Mira, hay 7 razones para usar la mascarilla. La primera es para protegerme. La segunda para proteger a los demás, porque no sé si yo estoy contaminado, ni si los demás están contaminados. La tercera para permitir que cada vez sean menores los infectados. En cuarto lugar, porque respeto las normas de convivencia indicadas por las autoridades de la salud. El respeto a las medidas que siempre decimos, está bien, tú no los respetas, yo te voy a aplicar medidas que te las vas a sentir. Multa, procesos legales, pero no creo que una población como la cubana, con el nivel universitario, sea necesario, aunque se está haciendo. Tercero, porque entiendo que que me hace más débil, que lamento ni me hago menos inteligente, porque quiero ser parte de la solución y no del problema, y porque no me hago responsable de mi salud y la de mi familia. Esas son 7 razones. Yo creo que usted aquí tiene que tener además un apoyo, porque si expresamos estas cosas y no también tomamos conciencia, claro, tomamos conciencia de la importancia de esta protección, creo que no ganamos la batalla entre todos. Doctor, tenemos chance para algunas preguntas. Pues arriba. Un usuario en redes sociales preocupado lleva días preguntándonos si Cienfuegos, doctor, lleva 2 días consecutivos sin casos, porque hoy lo vimos con los casos autóctonos, con 3 casos. Ya lo tuvimos. Cienfuegos es una provincia que bueno, se conoce que estuvo meses sin notificar ningún caso de COVID, y estando en un lugar donde hay tránsito, por lo menos tenía provincias con transmisión cercanas a él. Sin embargo, un grupo de medidas que se fueron aplicando, también la participación de la población. Lamentablemente, dentro de este incremento de los casos, pues también ha tenido casos. Ahí se vieron que ya incluso hoy se reportan, creo que eran 2 casos de la provincia de Cienfuegos. Y bueno, pues entre las medidas que se adoptan, quizás no es una provincia que tenga de las mayores complejidades epidemiológicas, aunque somos cubanos como en toda Cuba, pero bueno, tal vez quizás la población participa más activamente, se adoptan medidas por sus consejos de defensa, aunque podemos decir que en todos los territorios también se adoptan. Y bueno, pues a felicitarlos, porque realmente ellos, aunque tienen una tasa de incidencia que para ellos es importante en estos momentos, sin embargo, tienen resultados en esta situación. Nos escribe Zoila, una fiel televidente. Ella tiene una casa de renta en La Habana. ¿Le corresponde, doctor, el nasalferón? Bueno, el nasalferón se está aplicando en estos momentos en el municipio Plaza. Se está aplicando y se está aplicando a todo el mundo. Si tiene casa de renta o no tiene, bueno, pues le toca. Y la última pregunta de Anik Flores, de Cuba Visión Internacional. ¿Cómo puede influir el MINSAP en que se tomen medidas más estrictas con el fin de bajar la propagación? ¿No cree usted que se deban implementar otras medidas?
Bueno, el MINSA está presente dentro de los grupos temporales, los grupos, o sea, en los consejos de defensa. Ahí el MINSAP participa activamente, asesora, orienta, y siempre el Consejo de Defensa pues obedece o cumple con todas estas orientaciones. Y como se ha dicho, y no es que lo haya dicho yo, se ha dicho por el Grupo Temporal Nacional, por el presidente, secretario del partido y demás, pues se irán adoptando un grupo de medidas más estrictas en nuestro país. Primero hay medidas para todo el país, y segundo hay medidas que son más rigurosas en aquellos lugares pues donde la transmisión es más importante. Y dentro del lugar donde la transmisión es importante, pues sabemos que se cierran lugares, se cierran zonas, se cierran edificios, de forma tal de aplicarlo. Aquí hay provincias, en estos momentos, a La Habana, o la entrada o la salida de La Habana está prohibida, no se está permitiendo. Y como esas otras más, la transportación de provincia no será un problema humanitario, una ambulancia, pero todas esas cosas nos tienen que dar, junto con la participación de todo el pueblo, nos tiene que dar pues una respuesta positiva y un control que, reitero, los vamos a lograr. Agradecerle su presencia hoy, lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos, la situación epidemiológica a partir del nuevo rebrote que vive la nación. A esta hora, como siempre, dejarle saber nuestro mensaje de prevención, el de nuestro equipo de prensa, que se proteja en estos momentos. La Nación reportó al cierre de la jornada de ayer 825 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lo ha dicho el doctor Durán en conferencia de prensa. Es una enfermedad altamente contagiosa, altamente peligrosa, de ahí la importancia de su constante protección. Proteja a su familia, proteja a sus hijos. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.